Gracias por recibirnos en sus hogares. Antes de pasar al tema de hoy, un saludo especial para los amigos de Perú que nos han mandado varios correos. Bueno, este que vamos a hablar también viene de allá. Y ese asunto, felicitaciones. Estimado doctor César, lo saludo. Hace 2 días lo escuché por medio de la televisión sobre un tema, disciplina. Interesante tema sobre las políticas del Estado y el núcleo de la familia. Agradecería enviarme algunos consejos sobre temas de la autoestima, violencia familiar, tanto psicológico como físico. Soy del Perú, provincia de Nazca. En espera de sus prontas noticias, que Dios lo bendiga. Lucy. Bueno, Lucy, muchísimas gracias. Bueno, y como decíamos antes, un abrazo grande a toda la gente de Perú. A Lucy ya le he contestado por mail y le he sugerido que podía leer. Porque a veces me hacen ciertas consultas y no puedo detenerme a contestar una por una por mail porque sería muy largo. Pero con mucho gusto le he respondido ya. En este caso sí. Bueno, vamos a hacer un tema, antes una aclaración, una especie como de percepción personal, ¿no? Antes se hablaba de personas virtuosas. A mí en lo personal la palabra virtuosa, hoy se habla más de alguien que tiene valores. Y lo mismo antes se hablaba de cualidades, hoy hablamos de atributos. Y por más que sea semántica, en lo personal me gusta más eso de atributos o valores más que lo virtuoso, que suena un poquitito. Hay un atributo o hay un valor, diríamos hoy, que en lo personal considero clave para la convivencia, para la vida, para todo, absolutamente todo, para estar con uno mismo. Ese valor, ese atributo, es la paciencia. Puede sonar, pero es fundamental. Entonces vamos a ver qué nos puede decir entonces Julio de la paciencia. Me estás obligando a tener paciencia. Sí. Carlos, yo hoy, no puedo negar, estoy un poco conmovido por lo que he visto anoche en televisión. La respuesta que dio el Papa a la carta de Alfredo Leuco, realmente la nobleza de esta respuesta es conmovedora. Y también es conmovedora la nobleza de Leuco por la forma en que se refirió al Papa. Yo creo que ha sido un ejemplo muy positivo para todos los argentinos. Pero ahí se necesita de mucha paciencia para poder decir las cosas como se deben decir. Y vos recién mencionaste la diferencia que se hace hoy en el uso, que no es nada más que una cuestión semántica, entre valores y virtud. Pero la palabra virtud sigue teniendo vigencia y la vamos a tener que recuperar porque originariamente significa fuerza. Y es la fuerza con que se nos hace más posible y fácil hacer el bien. Eso es la virtud. Es el hábito que nos facilita hacer el bien, lo cual supone una fuerza en la personalidad que es destacable. Por eso algunas veces yo he abogado por recuperar la palabra virtud, quitándole lo que pueda tener de cosa mojigata. Es que no es eso la virtud. Pero está bien, entiendo lo que vos has propuesto y vamos a partir de este valor de la paciencia en nuestra vida. Entre los orígenes etimológicos encontramos del latín patiens, el que sufre algo sin desmoronarse. En ese sentido se habla de un paciente que va al médico. Es el que sufre algo sin desmoronarse. Pero más allá del origen latino de esta palabra, yo me quiero quedar haciendo un pequeño juego en castellano de una posible etimología también. Estoy haciendo yo el juego con estas 2 palabras que voy a mencionar. Si descompongo la palabra paciencia, yo podría suponer con cierta lógica que se descompone en 2 palabras, 2 sustantivos, paz y en la otra ciencia.
y decir que la paciencia es la ciencia de la paz. Estoy haciendo un juego con la palabra, pero creo que estoy autorizado porque el sentido de la composición de la palabra en alguna manera lo autoriza. La palabra paciencia podría venir de ser la ciencia de la paz. Paz, ciencia. Eso que nos permite vivir de una manera mucho más agradable, y que nos da mucho más capacidad de vínculos y de creatividad. Pero cuando decimos esto, tenemos que hacer una salvedad inmediatamente. ¿Por qué? Porque la paciencia no es represión. Cuando yo me reprimo, niego lo que siento. Si entiendo por paciencia negar lo que siento, hemos equivocado el camino. La paciencia no es represión. De represión hemos hablado en algunos programas y creo que eso lo hemos dicho con suficiente claridad. Es negar lo que siento y no atreverme a ver lo que está pasando. Prefiero la negación represiva. Segundo, tampoco es conformismo. No, está todo bien. No es verdad. No está todo bien. La paciencia tampoco es resignación. Y bueno, no hay nada que hacerle. Suena feo. Y por último, la paciencia no es rendición. Ya está, me doy por vencido, acá termina mi esfuerzo. No, todo lo contrario. La paciencia es, sí, una aceptación lúcida de la realidad. Está pasando esto. Si es verdad que está pasando, lo más coherente que puedo hacer es aceptar que esto está pasando. Tengo este problema y esta dificultad, la empresa tiene este problema para resolver, nos está dificultando el pago de los obreros, tengo un problema con los obreros, tengo un problema con mi mujer, tengo un problema con mi hijo, tengo un problema con mi amigo. Lo mejor es aceptar la realidad. Eso es la paciencia. Lo primero que hace es aceptar la realidad. Segundo, me ubica en el tiempo real y en el lugar real. No me fabrico un tiempo arbitrario y real y un lugar arbitrario y real. No, este es el tiempo y el lugar donde me toca vivir. Es parte de la aceptación de la realidad. Tercero, no absolutiza nada. No es que se terminó el mundo. Tengo un problema, a ver cómo lo puedo solucionar. Esta es la quinta esencia de la paciencia. Y por último, me deja lúcido este estado de paciencia, me deja lúcido para utilizar la mayor cantidad posible de recursos que solamente los voy a vislumbrar cuando tengo paciencia porque mi mente se serena para poder resolver el problema. De esto estamos hablando cuando hablamos de paciencia. Es una palabra totalmente positiva, no tiene ninguna connotación negativa. Y en cambio sí tiene una connotación negativa, lo contrario, la impaciencia, que hace tanto daño a uno mismo. Después voy a contar una anécdota sobre esto. Hace tanto daño a uno mismo como a los demás. ¿Cómo incomoda ver a una persona que se pone impaciente y que empieza a actuar desmesuradamente? La pregunta con la cual quisiera cerrar, que no se la hago a usted, nos la hacemos todos, porque nos pasa a todos. ¿Por qué con tanta frecuencia somos impacientes? Bueno, vamos a ver también otro correo que nos llegó. Ella, muchas gracias a todos los que nos hacen llegar sus consejos, sus comentarios, preguntas. Muchísimas gracias, es una manera de entablar este diálogo, ¿no? Ella, sin mensaje. Deseo felicitarlos por el excelente programa de Diálogos con la Vida. Me resultan sumamente enriquecedores los temas que se abordan y desarrollan con tanta claridad y responsabilidad como allí. Sigan así. Los docentes y los padres necesitamos esta sabiduría para adecuar el rumbo que se está errando en la sociedad. Muchísimas gracias, Silvina, por tus palabras. Bueno, seguimos con la paciencia,
Y Julio nos aclaró, uno puede decir paciencia y confundirlo con... Carlos, ¿te puedo interrumpir? Ese mail me hace pensar en algo que yo también me he detenido a pensar más de una vez. Y quiero contarlo porque creo que nos hace bien. Por una parte desmitifica un poco todo. Cuando uno está en la pantalla puede ser un poco mitificado. Y tanto vos como yo somos tan humanos como todos y no tenemos excepción a la regla. Yo a veces me pregunto de dónde saco los temas para los programas. Y lo quiero contar, lo quiero compartir. Los temas los voy sacando de lo que me va pasando en la vida. Cuando hay un episodio o una frase que me señala algo que pasa en la realidad, tomo esa frase, la anoto y por lo general trabajo el fin de semana en hacer los apuntes básicos que después los paso en mi computadora para tener el archivo en orden. Pero lo saco de la vida. Ojalá, queridos amigos, yo aprenda a ser sincero con la vida para proponer temas reales de la vida. Gracias si de alguna manera lo estamos logrando y a ustedes de alguna manera les hace algo de bien. Gracias. Bueno, gracias a vos, Julio, veíamos realmente si los temas no son temas abstractos ni nada, sino que hacen todos los días, a cada instante, ¿no? Y a lo de todos, y en todas partes de todos. Decíamos entonces la paciencia y un poco haciendo esta síntesis del primer bloque, que no confundir paciencia con ese estar soportando, decía Julio, decía, no es ni conformismo, no es resignación, no es rendición, no es represión, que es negar lo que siento ni negar la realidad. Si no usa una palabra, sino una frase, que dijo es la aceptación lúcida de la realidad. Aceptación lúcida de la realidad. Que significa no estar absolutizando un problema y al aceptar lúcidamente la realidad, lo que estamos haciendo es liberando, decías, como recursos. Nos sitúa en el lugar y en el momento, justos, nos sumerge en la realidad. Tremendamente importante. Me acuerdo de una pequeña digresión, porque me llegó justamente a España en estos días, una de esas frases que dice, ¿cómo hago? Un discípulo le preguntaba al maestro, ¿cómo hace para que la vida del discípulo resulte más fácil? Trato de colaborar con lo inevitable. Me causó gracia. Trato de colaborar con lo inevitable. Bueno, esta es una aceptación lúcida de la realidad. Bueno, seguimos con la paciencia. Qué bueno lo que acabas de sugerir o traer, no recuerdo, porque tiene que ver con la pregunta que hicimos al final del primer bloque. ¿Por qué tantas veces nos ponemos impacientes? Pero yo dije que iba a mencionar una anécdota y la quiero contar ahora para tratar de responder de forma positiva a la pregunta que nos hemos hecho. ¿Por qué somos impacientes con tanta frecuencia? En una oportunidad, esto lo he relatado hace tiempo en un programa, yo tenía una paciente que era muy nerviosa, reaccionaba intempestivamente, de manera vehemente, a veces descontrolada, y su impaciencia era superlativa. Tenía su sesión a una hora determinada, vamos a decir, para dar un ejemplo concreto, a las 14:30. Yo acostumbro descansar media hora antes de comenzar a atender, porque atiendo toda la tarde hasta la noche, entonces me tomo media hora para descansar y estar bien. Estaba descansando, suena mi celular, mensaje de texto. Esta señora tenía horario a las 14:30, eran las 14:10. El mensaje de texto decía, estoy en la Panamericana, atascada, puedo llegar tarde. Yo le contesto por mensaje de texto, te espero. Pasaron 10 minutos, 14:20, segundo mensaje de texto. El atascamiento no se mueve, empiezo a ponerme furiosa. Le contesto, te espero. A las 14:30, que era la hora de comienzo de la sesión, tercer mensaje de texto. No hay forma de salir del atascamiento, voy a llegar tarde, pero elijo la alegría. ¿Ah? Esa mujer llegó a las 3:05
14:55. Tuvimos una sesión muy corta, pero de un rendimiento extraordinario. Había descubierto una clave para convertir la impaciencia en serenidad y hasta en pasarla bien. Elijo la alegría. Usted me podrá preguntar, querido televidente, si esto es medio mágico o tan elemental o tan simple. Ni mágico, ni elemental, ni simple. Es posible. Nos toca a nosotros, a todos, descubrir cómo actuar frente a los momentos que nos pueden poner impacientes. Pero la pregunta era, ¿por qué nos ponemos impacientes? Yo voy a leer simplemente, lo tengo anotado, quiero ser prolijo y a la vez ganar tiempo. Con frecuencia nos ponemos impacientes primero, porque anhelamos más de lo que podemos. Esa desproporción genera impaciencia, anhelar más de lo que puedo. Segundo, porque no aceptamos las alternativas de la temporalidad. Claro, las cosas llevan tiempo, y yo quisiera resolver las cosas antes de tiempo, o violando el tiempo real, y no es posible. Tercero, por saturación de frustraciones. A veces nos puede ocurrir y hay que estar atentos. Hay rachas en que las cosas nos salen una mal, dos mal, tres mal, nos puede generar impaciencia. Ahí es cuestión de estar atentos. Cuarto, porque nunca desaparece del todo nuestra matriz infantil. Y de esto en algún programa hemos hablado. El niño es naturalmente impaciente porque, como decía Freud, el niño es un manojo de deseos. Quiero todo ya para mí. De eso hemos hablado. Como no desaparece nunca del todo esta matriz infantil, estamos con el peligro de ponernos impacientes ante ciertas cosas que pasan. Quinto, si hay alguien típicamente impaciente es el niño, lo acabo de decir. Quiero todo ya para mí. Y por último, por eso los ancianos, cuando han madurado, porque uno puede tener 40 años y no ser adulto, y puede tener 80 y no ser maduro. Cuando un anciano ha madurado porque ha vivido discretamente bien, se vuelve más capaz de esperar, de tolerar y de vivir aceptando la realidad sin alterarse. Esa serenidad de los hombres maduros es una fuente enorme de riqueza para nuestra vida. Pero hay algo que no quiero obviar en este bloque, y es esto. Cuando sabemos ser pacientes, superamos el peligro de violar la temporalidad y cuidarnos de ciertos mesianismos que matan por la causa que defienden. El verdadero Mesías no mata por la causa que defiende. En todo caso, acepta morir por la causa que defiende, pero no mata por la causa que defiende. En la Argentina hemos tenido un caso patente en el recordado padre Carlos Mujica. Y lo dijo expresamente: yo voy a morir por los pobres, pero no voy a matar por los pobres. Cuando aprendemos a tener madurez para no ser impacientes, superamos la tentación de equivocar la misión de defender una causa. El verdadero Mesías no mata por la causa, está dispuesto a morir por la causa. Queridos amigos, y quisiera matizar esto que acabo de decir. Un locutor que todos los que lo hemos escuchado lo hemos querido, que todavía está entre nosotros y ojalá Dios le dé muchos años de vida, Héctor Larrea, en su famoso programa Rapidísimo por Radio Rivadavia, tenía un chascarrillo que repetía con mucha frecuencia: una de cal y una de arena. Así es la vida. Una sale bien y otra puede salir mal. Un día es bueno, otro día... Qué bueno esto para hablar del tema de la paciencia. La vida es una de cal y una de arena.
impaciencia y por qué la impaciencia había dejado ese interrogante Julio en el bloque, no en el último sino en el anterior. Y de alguna manera decía, lo contestaba, ¿no? Nos daba la respuesta, que es anhelamos a veces más de lo que podemos, a veces es el resultado de un cúmulo de frustraciones, y después a veces que queríamos todo por ahí, no la alternativa a la temporalidad, sino saltar ya y esperarlo ya hoy, un poco esa matriz infantil, esa suma de deseos, ¿no? Mediana. Es decir, que todos de alguna manera lo tenemos. Tomar nuestro tiempo, no sé si a ustedes les pasa, por lo menos uno con los años, decía, la gente nos vamos poniendo un poco más. Antes uno se quedaba en un semáforo o esto y se ponía mal, ¿no? Uno respira medio profundamente, se relaja y dice, bueno, este ratito es para, lo disfruto para estar, para hacer. Y me quedó muy fuerte la última frase que dijiste, ¿no? El Mesías no es el que mata por la causa, sino que el que muere por la causa. Soy el ejemplo de Carlos Mujica, del padre Mujica, ¿no? Que él dio su vida de una manera. Y me acordaba ahora en este ratito que hicimos de figuras como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Madre Teresa, el poder no la no violencia, y lo repetimos, como resignación, no fue, ninguno de ellos fue resignación, ni rendición, ni conformismo, sino una revolución que podríamos ser del amor, ¿no? Ese goteo que puede transformar. Y hoy los traemos aquí, a ellos, ¿no? Mandela, Gandhi, Luther King, qué maravilla. Pero bueno, seguimos con el tema de la paciencia, ojalá pudiéramos arrimarnos a la suela de estas personajes, ¿no? Pero bueno. Hay un psicólogo norteamericano que trabajó mucho sobre el tema de la creatividad y relata en uno de sus libros, La personalidad creadora, editorial Kairos, que a veces sus alumnos, sabiendo que él era un especialista sobre creatividad, un poco entusiasmado con los alumnos, entusiasmados con la idea de cómo el genio podía tener sus ratos de inspiración. Entonces le preguntaban en la creatividad cuánto había de inspiración, de ese momento fantástico en que la persona es trasladada por una idea que lo deslumbra y que después va a llevar a la realidad creando algo. Y Maslow, con la paz que tenía, era un hombre muy maduro, les contestaba invariablemente, y es lo que relata en su libro que acabo de citar: la creatividad es 5% de inspiración, eso luminoso que nos invade, y 95% de silla, de asiento. Quería decir algo muy gráficamente. Sí, la inspiración como algo luminoso que se nos revela, nos hace entrar en un mundo nuevo, tiene un porcentaje en el creador, es verdad. Seguramente Miguel Ángel o Leonardo o Picasso en su mente tenían algo que los iluminaba, pero después mucho tiempo de atril, mucho tiempo de corregir esta pincelada o la otra, porque se requiere mucha paciencia para realizar las obras que tenemos que realizar. La paciencia nos permite, acá también voy a leer un elenco de comentarios, porque quiero ser denso y ganar tiempo. La paciencia nos permite, primero, permanecer dueños de nosotros mismos. De alguna forma lo sugería en el primer bloque. Cuando yo no me altero, no me pongo impaciente, permanezco dueño de mí mismo. Y esta es la primera gran ventaja. Al permanecer dueño de mí mismo, dispongo de mi capacidad para hacer bien las cosas. Si yo estoy alterado, es posible que me mueva torpemente, que me mueva agitadamente, que actúe fuera de tiempo. Y no es útil. Cuando me mantengo sereno y no me altero poniéndome impaciente, puedo disponer mejor de mi capacidad para hacer bien las cosas. Tercero, me permite hacerlas en lugar de turbarme. La impaciencia no ayuda a hacer,
más bien tiende a paralizar o a hacer de una manera inapropiada. Cuarto, la paciencia, el estar serenos, nos permite darnos cuenta de los problemas que hay, poder reflexionar sobre los modos de resolverlos para cumplir lo primero que hemos estado comentando. Darnos cuenta del problema, de los errores que se han cometido y de las posibilidades de corrección que hay. Todo porque permanezco dueño de mí mismo, no he salido de mi propia órbita. Quinto, nos permite vivir más distendidos. Claro, si el semáforo se pone en rojo y tengo que frenar y tengo cierto apuro por llegar a donde voy con horario fijo, yo me podría hacer una pregunta que se la hice ayer a un paciente y venía sobre este tema. Él me contaba que tenía un problema con la paciencia y cuando se ponía impaciente tenía un tic que no voy a mencionar ahora por una cuestión de respetar la privacidad, pero actuaba el tic. Cuando se ponía nervioso e impaciente, lograba el tic. Y resulta que le había nacido un sobrinito y el hermano, papá de la criatura, primer sobrino, lo llama por teléfono y le dice: te espero porque está comenzando la cesárea. Entonces él toma el auto y se va, era media hora de viaje, pero me contaba que iba impaciente manejando. Entonces le pregunto con toda picardía: ¿y qué ganabas con estar impaciente por llegar? Y es que estaba pensando si nacería sano, si no nacería sano, si la mamá quedaría bien de la operación de cesárea. ¿Y qué resolvías con ponerte impaciente? Me miró y me dice: ¿sabe que no ganaría nada? Bueno, queridos amigos, nos permite vivir distendidos. Si no cambia nada con ponernos nerviosos, impacientes, no cambia nada, pero eso lo podemos lograr cuando tenemos el hábito de reflexionar sobre la realidad estando lúcidos. Y por último, nos permite relacionarnos mejor con los otros, porque el que está impaciente suele hablar de un modo no adecuado y el que está sereno suele hablar de un modo más adecuado. Se podría hacer ahora la pregunta: ¿cómo hacer para lograr vivir en estado de serenidad, mantenerse tranquilo, no impacientarse, tener sana dosis de paciencia? Y yo diría primero que todo aquella frase de Gandhi que hemos citado en un programa: no hay camino para la paz, la paz es el camino. Y yo diría, parafraseando, no hay camino para la paciencia es el camino. Hay algo de verdad en esto. Lo primero es que nos vayamos generando el hábito de detenernos para darnos cuenta de lo que está pasando y de cómo estamos pudiendo reaccionar. Porque entonces vamos a hacer lo que hizo esa persona que ayer me miró y medio sorprendido me contestó: ¿sabe que no gano nada con ponerme impaciente mientras voy a ver el nacimiento de mi sobrino? Claro, era verdad. El hábito de darnos cuenta nos va a permitir encontrar las razones para no impacientarnos. Nosotros somos hijos de nuestras convicciones, de nuestras ideas, de nuestras creencias. Usémoslas sanamente para poder orientar conductas que sean útiles para el bienestar personal y el bienestar de los otros que están a nuestro lado. Y quisiera terminar con una frase de un amigo mío que un día me sorprendió en una cena porque lo dijo con toda naturalidad y a mí me pareció que no era tan simple. Jorge dijo lo siguiente: es agradable estar con fulano de tal, porque siempre se lleva bien con todos, siempre está de buen humor. ¿Cuánto ganaríamos en la vida de familia si en lugar de impacientarnos porque un hijo cometió un error, nos mantenemos serenos y ayudamos a que la fiesta siga en paz? Paciencia,
puede venir de ciencia de la paz. Decía Julio que la paz es, decíamos al principio que la paz nos permite ser dueños de nosotros mismos. Clave para considerar la vida, nos decía que es clave para resolver los problemas, para liberar recursos, para resolver los problemas de lo que tenemos que hacer. Y no solamente lo que tenemos que hacer, sino con paciencia hacerlos. Y por otro lado, la convivencia nos decía que nos permite vivir más distendidos y de alguna manera vincularnos, acercarnos mejor a los otros, establecer ese espacio mejor con nosotros. Todo esto es fruto de la paciencia, que es no significa no reprimir y tampoco responder apresuradamente, sino tomarnos ese tiempo para ser nosotros mismos en una respuesta que puede ser un silencio o puede ser otra acción. Y lindo, mencionamos también de vuelta a Gandhi, que decía que la paz no es la meta, sino que la paz es el camino. Y con este juego de palabras, la paciencia como ciencia de la paz es la ciencia, el arte que nos permite transitar este camino, ¿no? Para vivir más distendidos, eliminar estrés, poder disfrutar y saborear de la vida. Esto es un poco, ¿no?, la paciencia, clave también entender para todo. Así es. Vamos a retomar la frase de este amigo que cité al final del bloque anterior. Qué bueno es estar con fulano porque se lleva bien con todos. Ahora se me podría preguntar, Julio, ¿no será una especie de indiferentismo? Una persona que se lleva bien con todos es porque es un poco blanda, porque se adecua amoldándose a todos. Y no necesariamente. Uno puede llevarse bien con todos porque tiene una manera ecuánime de comportarse, porque sabe medir hasta dónde es prudente lo que va a contestar o hasta dónde puede ser imprudente, y tener ese equilibrio para ser adecuado en lo que resuelve o responde en cada momento. Es decir, cuando una persona tiene un buen dominio sobre sí misma y puede ubicarse con sensatez en las circunstancias reales. Esto no significa necesariamente ser una persona indefinida, sino una persona muy definida, muy criteriosa y que tiene un buen gobierno de sí mismo. Claro, porque sabe callar cuando hay que callar. Aquello de que palabra y piedra suelta no tienen vuelta, se aplica acá. Una persona que sabe callar adecuadamente porque no se pone impaciente y no se atropella para responder, cae bien en general con todos. La persona que es ecuánime, porque está más o menos con un estado de ánimo permanente, tendrá sus malos momentos, pero no anda manifestando malestar en forma casi permanente. Esta persona hace que todos se sientan bien con ella. Pero esto me lleva a otra pregunta, y la quiero hacer visualizable, esta pregunta, a través de un episodio que me contaba una persona. Necesitaba un remedio. Entonces fue a la médica que la atendía, era una mujer, con la cual se sentía muy cómoda, era su médica de cabecera, le hizo la receta, pero cometió un error porque faltó una indicación de que era un remedio de tratamiento prolongado. Y no anotó en la copia del remedio, en el duplicado, que era de tratamiento prolongado. Por lo tanto, en la farmacia de la obra social le vendieron por un mes, pero al mes siguiente, cuando fue a sacar el remedio, le dijeron que no, que la receta no tenía duplicado y no se le podía vender. Se molestó, pero dijo, bueno, solución, llamo a la médica para que me haga esto de nuevo. Llamó a la médica, como no podía ir él, mandó a su secretaria para traer la receta del consultorio de la médica. A todo esto pasaron 3 días.
Trajo la receta, la secretaria fue directamente a la obra social a la cual él estaba asociado, pertenecía, y le volvieron a contestar que no le podían vender porque no tenía duplicado con la palabra expresa del tratamiento prolongado. La reacción no fue agradable. Tuvo que pedir un turno con su médica clínica para que le hiciera personalmente la receta, insistiéndole que tenía que dar la constancia en el duplicado de que era por tratamiento prolongado, porque si no le vendían por un mes y no le vendían por más tiempo. Era un tratamiento que exigía duplicado. Conclusión que tardó una semana en tener su remedio, pero me comentaba con mucha lucidez. En un momento tuve ganas de llamar por teléfono al consultorio y desahogarme con la médica y decirle, me paré a tiempo y me dije, no gano nada, me voy a indisponer con ella, la voy a hacer pasar un mal momento, ella ha obrado equivocadamente pero logró de buena fe, no quería perjudicarme, estas cosas pueden pasar, y lo solucioné. El camino para la paciencia es como el camino para la paz, pero tiene un asidero que yo quiero remarcar y que en algo ya dije en el bloque anterior. Tenemos que tener el hábito de darnos cuenta de lo que está pasando y de lo que estamos por hacer. Cuando vivimos sin esta vida interior que nos permite darnos cuenta, el impulso que suelen hacer a veces en forma desordenada dentro de nosotros nos puede traicionar y manejar nuestra conducta de una forma no coherente, no útil, ni para nosotros ni para la convivencia. Y a esto yo le quisiera agregar una frase que la escribí hace tiempo, en un librito que lleva hecha muchas ediciones. Se llama Coraje y Alegría de Vivir. Y en ese libro tengo una frase que después la retomé en Cuentos para Vivir. En uno de los cuentos incluí esta frase, con la cual quiero terminar este bloque. Si lo pensamos, creo, queridos amigos, que vamos a coincidir. Los problemas no son para amargarse, son para resolverlos. Llegamos al último bloque sobre la paciencia. Julio reiteró el comentario de su amigo, ¿no?, que hablaba de una persona, de un tercero, que decía que lindo es estar con fulano de tal, que le va bien con todos. Realmente una persona paciente, mansa, por él podríamos decir. Y Julio aclaraba que no significaba una persona conformista, podríamos decirlo en un fardo, un panqueque, que se pone de acuerdo con todos. No. Porque esa persona a los demás no les agrada. Y una persona que no sabe, que cambia de opinión y se remueva, no. Hacía la salvedad. Una cosa es ser paciente y llevarse bien con los demás, que no está en contra de tener personalidad, tener convicciones, tener sus principios, sus valores, sino que ser coherente, tener el tiempo para contestar, tener discernimiento, apertura hacia los demás. La gran ventaja de ser dueño de uno mismo, que nos permite, lo usó varias veces esa palabra, darse cuenta, tomar conciencia, darse cuenta y tener en cuenta, vendría a ser, valga la redundancia, de quiénes están en nuestros alrededores. Valor, virtud, atributo, cualidad, la paciencia, fundamental en todos los órdenes de la vida. Y llegamos al final, Julio. Y casi podríamos terminar con eso. Pero vamos a agregar alguna palabra más. Si nos detenemos a observar los frutos de la paciencia, podríamos mencionar algunos que no son de poco valor, sino de mucho valor para la vida y la convivencia, que son lo mismo. Nos ayuda primero a no interpretar las situaciones o las acciones de otros antes de tiempo. Cuando yo me pongo impaciente por algo, puedo juzgar antes de tiempo
la actitud del otro. No me doy tiempo para relacionar eso con otras situaciones y poder tener una opinión un poco más equilibrada. Es lo mismo que pasa cuando uno lee mal, porque no comprende el texto. Toma una frase, pero aislada del contexto, porque no ha tenido tiempo, por impaciencia o por falta de aprendizaje, para relacionar este texto con el otro que había al principio y con el otro que había al final, y comprender el verdadero sentido que se le daba en la mente del autor a este texto que estamos mencionando. Claro, cuando nosotros tenemos paciencia, sabemos leer bien, pero también sabemos interpretar mejor y no adelantarnos a juzgar antes de tiempo la acción del otro. Nos damos tiempo para relacionar con otras circunstancias, con otras partes de su vida, con otros momentos en que ha dicho otra cosa diferente, como para interpretarlo con más equilibrio. La paciencia nos ayuda a esto. Nos ayuda, por lo tanto, a no juzgar imprudentemente. ¿Cuántas veces se rompe la armonía familiar porque una suegra, un suegro, o una nuera, o un yerno, dicen una palabra de juicio ante una actitud de la nuera, del yerno, del suegro, de la suegra, o del hijo de fulano de tal, y eso queda marcado? Aquello de que palabra y piedra suelta no tienen vuelta es algo que tiene algo de verdad. Los refranes encierran sabiduría popular. Cuando tenemos la suficiente paciencia, nos permite no juzgar imprudentemente. Tercero, no decir cosas que luego nos van a causar problemas y de las cuales nos vamos a arrepentir. Estamos hablando de variables de lo mismo. Cuando yo impaciente por algo hago cierto juicio, puedo generar malestar y después o tendré que pedir disculpas o tendré que mantener el enojo con la otra persona y no nos sirve. La paciencia no es debilidad, es mucha fortaleza. Se necesita mucha fortaleza para ser ecuánime, para ser moderado. No es, como dijo Carlos recién, ser un panqueque. No, es tener un gran dominio sobre nosotros mismos para ser sensatos en el modo de interpretar, de hablar, de razonar. Eso es lo que permite la paciencia. Es como un búnker desde el cual podemos tener seguridad de estar apoyados en un lugar sólido para movernos. Y por último, si logramos un nivel adecuado de paciencia, nos ahorramos un peligro que en la vida de relación es demasiado importante. Nos ahorramos el peligro de volvernos rígidos. La impaciencia se aproxima demasiado a la rigidez, porque yo me abroquelo en la posición de impaciente y entonces delimito los campos de una manera dura, me vuelvo rígido. No sirve la rigidez, y menos en un gobernante, y menos en un padre, y menos en todos. Queridos amigos, hay un refrán que dice que somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Tiene que ver con esto. Si yo tengo la madurez suficiente de tener un autogobierno que me permita ser mesurado en la forma de interpretar, de juzgar y de hablar, voy a evitarme el riesgo de decir cosas que después me van a traer problemas. Soy dueño de lo que callo. La paciencia me permite callarme en ciertos momentos, pero no por ser indiferente, vuelvo a lo mismo. La paciencia no es la indiferencia del panqueque, es la madurez de la fortaleza, o la fortaleza de la madurez. Claro, me permite controlar sensatamente lo que digo, cuándo lo digo, a quién se lo digo. Aquella famosa frase que ya he citado en algún programa de Aristóteles,
Enojarse es fácil, pero enojarse con la persona correcta, sobre el tema correcto y del modo correcto, eso no es fácil. Eso es propio de una persona madura. La paciencia es una virtud de una persona madura. Y quisiera ir terminando. En una oportunidad me tomé el trabajo expreso de hacer una pequeña encuesta sobre cosas que me pasaban a mí, no a mi paciente, a mi esposa, a mis hijos o a mis alumnos o a mis colegas, no, que me pasaba a mí. Porque noté que me incomodaba que alguien hubiera pasado cerca mío sin saludarme. Y empecé a sentirme mal porque, bueno, estará enojado conmigo, es antipático, de las cosas que uno puede fantasear. Entonces me dije, antes de emitir juicio, paciencia, voy a registrar 10 casos. Y me tomé el trabajo de anotarlos. Durante una semana registré 10 casos. No, de casos que me podían quitar la paciencia, porque me molestaban. Y me tomé el tiempo hasta corroborar en otras circunstancias si esa persona no me había saludado o no había colaborado por mala voluntad o porque no me había visto o porque no podía en ese momento detenerse. De los 10 casos pude comprobar que 9 casos habían sido absolutamente involuntarios sin la menor intención de herirme. Me alegré de no haber reaccionado. La paciencia nos lleva a obrar no como panqueques, sino como seres más sensatos. Queridos amigos, ¿qué pasaría en nuestro hogar si todos fuéramos un poco más pacientes?